Muchísimas gracias a todos los seguidores de Jujuy247.com. Bueno, continuamos con más información. Ustedes recordarán, en los últimos días se ha viralizado un video protagonizado por alumnas de una escuela secundaria que ha generado muchísima repercusión a nivel social, muchísima repercusión también que tiene que ver con la revictimización, porque se ha publicado en algunos medios sin pixelar, en otros hasta con el nombre, apellido y también el colegio al cual asistían. Debemos de recordar que ante todo se tiene que resguardar la identidad de las menores porque son sus derechos y se tiene que resguardar la identidad de las menores y no se tiene que difundir ningún dato que sirva para identificarlas a las mismas. Vamos a dialogar al respecto con la doctora Mariana Vargas. ¿Cómo tomó esta noticia, doctora? La verdad que a mí me impactó ver los videos, me impactó ver que se publicaba la dirección, los rostros de las dos adolescentes, y la verdad que también me impactó, aunque ya a esta altura hay que entender que la vida está así, ¿no? El nivel de violencia en los comentarios, donde prácticamente se planteaba que una chiquita había intentado matar a otra, y que tenía que ser imputada por tentativa de homicidio y violencia de género. Bueno, cosas que no tienen nada que ver con la realidad, con la ley, con nada, pero me parece que hay que sí creo que hay que reflexionar, y no solo hay que reflexionar, sino también hay que actuar. Y entiendo que en esto el problema es que hay mucha violencia, que eso sí lo vivimos todos y todas, y en los ámbitos educativos lo estamos viendo, muy cruzada la violencia. Ahora, el problema es que es solución. No alcanza con decir, porque el Ministerio de Educación sacó un comunicado en el que sí plantea esto de la sociedad, exacto, que todos y todas tenemos que interactuar para ver cómo se cuida, etcétera. Pero, a ver, me parece que el problema desde el Estado es cuántos equipos interdisciplinarios tenemos para actuar en estas cosas. Y ese es el problema y la gran ausencia, ¿no? O sea, no tenemos estos equipos en cada escuela o, no sé, cada 3 escuelas, por ejemplo. Si se acude a uno de estos equipos, no llegan nunca, ¿no? Por lo tanto, hay que ver en la emergencia cómo se actúa por ahí con la intendencia, hay que interactuar, pero el problema es que hay que actuar. No alcanza con leer los mensajes y por ahí yo también diciendo, no, con más violencia no se frena la violencia, y me parece que tampoco podemos destruir a un adolescente que no sabemos por qué hizo lo que hizo tampoco. Por eso es necesario. Claro, pero la violencia no se puede justificar La agresión la vimos y quienes vimos los videos lo vimos y está claro que existe. Ahora, el problema es cómo hacemos ante una situación de violencia que es entre adolescentes, porque también esto hay que verlo. No es lo mismo violencia entre niños, entre adolescentes, que entre adultos o de un adulto a un niño. O sea, hay diferencias, ¿no? Entonces, me parece que hay que ubicar las cosas en su lugar. Y después, el absurdo ya de plantear que el problema era escracharla porque había intentado matar. A ver, el que vio el video se da cuenta que eso no existió. O sea, fue otro tipo de agresión, pero que es violencia. Y el problema creo que sí es que hay tanta violencia y se repite tanto en los establecimientos y fuera, que hay una gran preocupación. Entonces yo creo que es legítima la preocupación que tenemos todos por resolver esto. Pero el problema es que la forma no puede ser destruir a un adolescente que sí cometió un acto de violencia. Entonces el problema son las medidas que se toman, pero no acabar tampoco en la sanción, sino en ir más allá, que es esto, los equipos interdisciplinarios que vean por qué esta conducta, ¿no? Tal vez se replique de otra que ella padece. Esto me parece que hay que ponerse un poco en los zapatos de nuestros adolescentes. O sea, no podemos resolver la violencia destruyendo al adolescente agresor. Tenemos que ver cómo realmente se soluciona y el adolescente que es agresor deja de agredir, ¿no? Y quien es víctima deja de ser víctima. Y a veces esto se invierte también. Entonces, me parece que creo que tenemos un Estado que en esto es deficiente. Pero sí es cierto que estamos en una sociedad donde se han liberado los discursos de odio, ¿no? De crueldad, donde se dicen barbaridades desde el Poder Ejecutivo. Entonces todos se sienten libres y legitimados para hacer cualquier cosa. Por eso, desde el Frente por un Nuevo Jujuy lo que planteamos es poder ingresar a la legislatura y también acá ser un bastión, ¿no? De lucha contra esto que está avanzando y que nos está penetrando a todos. Entonces me parece que hay que replantearse ¿cómo abordamos esto? Primero, frenar los discursos de odio,
de crueldad, las políticas de odio y de crueldad, y acá ver cómo desde el Estado se puede abordar esto, y no hay otra forma que no sea con equipos interdisciplinarios. No alcanza con decir... Sí, porque hay colegios que ni siquiera tienen gabinete psicopedagógico para los chicos. Es que no hay, y cuando se acude, o sea, llegan re tarde, entonces no tenemos, y la verdad es que hay mucho para promocionar. Hay que trabajar con la prevención, ¿no? Exacto, necesitamos promocionar derechos, o sea, hablar de igualdad, o sea, esto está siendo, no digo que no existan estas cosas, tenemos los acuerdos de convivencia, se van viendo formas en cómo trabajar, digo porque tengo a mis hijos escolarizados, por lo tanto hablo desde ahí, pero está claro que no alcanza y que hay mucha deficiencia en una situación de mayor violencia, porque ese es el punto, hay más violencia, porque tenemos un gobierno que es violento, entonces ¿cómo van a ser nuestros jóvenes? Ahora, hay una idea de que en la casa tiene que resolverse. Bueno, pero ¿y si en la casa hay violencia? ¿Cuántos machistas tenemos en las casas que ejercen violencia? O sea, tampoco podemos decir que con eso solucionamos. No siempre es en la casa, ¿no? Entonces, ahí está el rol del Estado. Por eso necesitamos, en eso sí, un Estado fuerte, no un Estado débil. Pero acá también hay una idea de aniquilar el Estado, desde el gobierno nacional. No, necesitamos inmensos equipos, numerosos equipos interdisciplinarios que atiendan en las escuelas todas las problemáticas que se van dando, porque con acuerdos de convivencia no alcanza y con sancionar tampoco. Exacto. Bueno, muy bien, las declaraciones de la doctora Mariana Vargas. No te presento.